Gracias por continuar con nosotros. Hay un cambio generacional, hay muchos cambios para el Congreso en el próximo cuatrenio. Eso merece que nosotros comencemos a ver a los líderes por los que ha apostado la sociedad más de cerca. Conversaremos con uno de ellos, me refiero al ya electo diputado José Horacio Rodríguez. Bueno, uno dice electo, pero todavía faltan algunos protocolos. No obstante, José Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ti, Adis, por la invitación para compartir acá en este espacio. De paso, ya habíamos hablado antes de las elecciones, que bueno volver a encontrarnos aquí, post elecciones. Yo quiero que ahora que existe más o menos un panorama claro o más o menos claro de lo que tendremos en el Congreso, que me cuentes cuál es tu experiencia por el cambio generacional que ves ahora se impuso en las elecciones congresuales. ¿Cuál es tu vivencia, tu experiencia? ¿Qué has sentido en este momento? Bueno, yo me siento muy feliz y me siento muy contento porque la propuesta que le presentamos al Distrito Nacional fue acogida y fue acogida de manera abrumadora. Yo creo que el pasado domingo 5 de julio la capital salió a darnos su apoyo. Y no a mí, no a José Horacio, ni específicamente a Alianza País, sino a ese concepto que fuimos desarrollando durante estos últimos meses, durante todo un año, que es el concepto de la buena política. Y encontró acogida. Yo creo que si algo se puso en evidencia es que la ciudadanía, al menos acá en el Distrito Nacional, está muy deseosa de esa buena política, una política que lucha por el bien común, una política que gane seguidores por las propuestas, por los valores que promovemos, por ese ideal de bien común, por una trayectoria, por la transparencia y la rendición de cuentas, que fue un aspecto fundamental de nuestra campaña. Y yo creo que el hecho de que esta forma buena, que yo le llamo, de hacer política, haya sido la más votada en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, nos habla de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía crítica y de una ciudadanía que espera mucho más de la clase política. Yo siempre dije, necesitamos un relevo político comprometido con temas fundamentales para el desarrollo del país y evidentemente la ciudadanía acogió el llamado. Y ahora tenemos una gran responsabilidad como jóvenes. Yo siempre decía, los jóvenes tenemos un gran reto, porque no basta con ser jóvenes. Tenemos el reto y la responsabilidad de que cuando ocupemos los espacios de toma de decisión, eso signifique también un cambio, no solamente en la edad de quienes estamos tomando las decisiones, sino en a favor de quienes se toman esas decisiones, que sean a favor de las grandes mayorías y en cómo se toman esas decisiones, que sea de manera más transparente, de manera más democrática, en consulta con la ciudadanía. Así es, de eso hablaremos en breve, pero primero quiero hablarte sobre la cantidad de aspirantes a los que todavía se le están pelando las pestañas porque no conocen si podrán o no salir electos. Hay un grito ahora de que la ley electoral y la ley de partidos sean revisadas. En este caso, la ley electoral, porque el conteo parece ir en contracorriente a lo que constitucionalmente nosotros tenemos. La gente elige de manera directa al diputado, pero luego el conteo de home va adivinando quién va o no a resultar ganador. A propósito de eso que estás viendo y que tiene que ver con el renglón para el cual tú participaste, ¿qué estás observando y qué críticas tienes a este sistema de home? Mira, más que crítica al propio sistema de home, mi crítica es a la fragilidad, a un sistema electoral en el cual el voto, que al final es el poder que tiene cada ciudadano, es tan frágil, no solamente por el interés de hacer fraude, sino a veces por la incompetencia, por la ignorancia, por producto del cansancio, una jornada electoral que inicia a las 6 de la mañana y concluye a la medianoche. Son jornadas electorales de 18 horas o más, porque hubo recintos electorales en los que el proceso electoral concluyó a las 3 de la mañana. Hubo coordinadores de recinto, recuerdo yo, en el Centro Educativo Los Prados, en el que a las 3 de la mañana el coordinador de ese recinto nos llamaba que ya había completado y se había terminado el proceso de escrutinio. Pero esos son delegados que estuvieron despiertos desde las 5 de la mañana. Quiere decir que se trató de jornadas de 22 horas y eso no es humano. O sea, tú a esa hora no le puedes pedir a una persona que tenga la rigurosidad para levantar un acta, y por eso hay tantas actas con errores. Yo ayer ponía el ejemplo de que mi madre fue delegada en un colegio electoral
y ella estaba allí desde las 6 de la mañana. Y a las 12 de la noche, cuando se levanta el conteo, en su mesa, en el recinto Club Paraíso, yo resulté el candidato más votado. Y Alianza País, como partido, quedó en el segundo lugar. Y todos los votos de Alianza País, que estaban en la posición 8, se le pusieron al partido 7, que había sacado apenas 2 votos, y nosotros habíamos sacado más de 80 votos. Y no era un interés de fraude, era el cansancio de que a la 1 de la madrugada no podían ver bien entre si se lo estaban colocando en el nivel 7 o en el nivel 8. Y más de 80 votos que había sacado Alianza País en esa mesa se le estaban asignando al partido PUM. Pero muchas actas, si no teníamos un buen delegado, en ese caso era mi madre, que peleó y dijo, yo no me puedo ir a mi casa con un acta en la que se diga que mi hijo sacó 2 votos cuando sacó más de 80. Y imagínense que no haya ese doliente en esa mesa. Hay muchas actas que ahora se están verificando en la Junta del Distrito que presentan esos errores. ¿Y cómo se corrige si tú no puedes acudir y abrir la urna para poder verificarse que esos votos no eran del PUM, sino que eran de Alianza País? Entonces, hay un sistema en el cual el voto es demasiado frágil. ¿Cómo podemos corregir esa fragilidad del voto? Todos esos descuadres en la Junta del Distrito, ¿tú sabes cómo que se corrigen? Se ponen de acuerdo los delegados de los partidos presentes para ver a quién le asignan esos votos. Pero ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el peso de la expresión popular depositada en la urna? Cuando los delegados de los partidos pueden decidir que tales votos o tales descuadres se lo asignan a tal o cual partido. Entonces, por eso es que yo digo que el principal error no está específicamente en el método de Hunt. Yo creo que también está, y yo sí abogo por reformas al sistema electoral. Yo creo que es injusto que se hagan divisiones de circunscripciones tan pequeñas. Si los diputados se eligen por provincia, pues entonces debería haber una demarcación del tamaño de la provincia y no subdividirse en circunscripciones pequeñas que le dan preferencia a los partidos mayoritarios para alcanzar el escaño. A pesar de esas injusticias, nosotros logramos ganar este escaño y ya no está en discusión por parte de ningún partido. Aquí en la circunscripción número 1, el escaño que todavía está en discusión porque hay una votación muy, muy pequeña de diferencia, es el 6º escaño, que se discute entre el PRM y el PLD por una diferencia de apenas unos 300 votos. Pero el escaño de Alianza País está asegurado y no hay duda tampoco de que nuestra candidatura fue la más votada en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Dice, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Se estaba rectificando algo. Te decía, saludamos eso. Hay mucho trabajo en el Congreso para este cuatrenio porque hay muchas leyes detenidas por las cuales estamos abogando. La sociedad las necesita y las necesita rehechas, actualizadas al ritmo de esta población a la cual esa ley tiene que servir. Pero todo indica que hay un grito generalizado porque también se relancen los niveles éticos del Congreso. ¿Qué tipo de propuesta como diputado ya, que va a estar en el Congreso, planteas para que el grito de la población de que los excesos en privilegios sean recortados se materialice? Yo creo que esto ya tiene que pasar a otros límites, no de que yo y tú y el otro 3 no querramos, sino que un proyecto formal dentro de este conglomerado haga a cada uno pesar sobre balanza lo que la sociedad te está pidiendo. Y ahí sabremos de qué están hechos los nuevos diputados y los nuevos senadores. Claro. Totalmente. Mira, el lunes pasado ya el bloque de diputados de Alianza País, que está conformado hasta ahora por 2 diputados, el colega Pedro Martínez, quien resultó electo diputado nacional, y por mí, como diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción 1, anunciamos la renuncia a esos privilegios, pero como tú dices, Adi, eso no es suficiente, porque mientras las partidas presupuestarias del Congreso Nacional sigan incluyendo fondos para cubrir esos privilegios a favor de los legisladores, seguirá existiendo el derroche. No debe eso estar sujeto a la renuncia, a la decisión individual de cada legislador, sino que eso debe ser una decisión de Estado. Y yo creo que aquí tendrá que intervenir el Tribunal Constitucional, porque por lo visto es difícil que los legisladores electos estén dispuestos a renunciar a estos privilegios. Hasta ahora solamente he visto que 5 a través de la prensa lo hemos hecho. Pero son 222 legisladores y me interesaría trabajar en un proyecto de ley para que eso sea eliminado de manera absoluta y que no dependa de la decisión individual de cada legislador, y sé que contaré con el apoyo también del buen amigo Antonio Taveras, que resultó electo senador de la provincia de Santo Domingo y con quien tengo una buena amistad.
y que también ya ha anunciado que renunciará a esos privilegios y podríamos introducir un proyecto, ya sea por la Cámara de Diputados o por el Senado. Pero creo que eventualmente el Tribunal Constitucional también se deberá pronunciar, porque estas partidas, y lo dijimos durante la campaña electoral, entendemos que son inconstitucionales, porque la Constitución establece claramente cuáles son las funciones del Congreso Nacional y de los legisladores: legislar, fiscalizar y representar. Y dentro de esas funciones no se encuentra el asistencialismo social. Por lo tanto, si no es una función constitucional del Congreso, no deben existir fondos presupuestados para que el Congreso haga esa función. José Horacio, te reto entonces a que ustedes como bloque hagan ese trabajo, aunque son una minoría. De paso, esa es mi última pregunta. No es fácil en el Congreso ser minoría. Ustedes, los de Alianza País, llevan unas propuestas de ética que la sociedad destaca, pero ser minoría muchas veces es un gran desafío. Yo quiero saber a quién ustedes responderán respecto a alianzas en el Congreso, porque no es lo mismo aliarse para el proceso electoral que aliarse ya en el desarrollo de la agenda nacional. Ustedes ahí responderán en alianza a algún partido específico, tal como lo hicieron en las elecciones. Con esto cierro. No vamos a responder a un partido específico. Yo creo que nosotros tenemos que actuar apegados a lo que dice la Constitución Dominicana en su artículo 77, numeral 4, que dice que los senadores y diputados no responden a mandato imperativo, sino que actúan siempre con el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual debemos rendir cuentas. Y yo creo que esa será la conducta del bloque de diputados de Alianza País, siempre actuando con el sagrado deber de representar al pueblo que los elige, conscientes de que vamos al Congreso a obtener resultados y hacer buena política. Y esa buena política hará alianzas con quienes tengan en común el deseo de luchar por el bienestar colectivo del pueblo dominicano. Y si ese bienestar colectivo nos hace coincidir, ya sea con la bancada oficialista o con la bancada opositora, con ellos coincidiremos, siempre en procura del bien común. Y yo creo que al país le conviene tener ese Congreso plural, ese Congreso más democrático, en el que también estén representadas fuerzas que en esta coyuntura son minoritarias, para que las decisiones sean producto de un mayor consenso y de la expresión democrática del pueblo dominicano representada en ese Congreso Nacional. Yo creo que eso solamente ayuda a fortalecer la democracia dominicana, la presencia de Alianza País en el Congreso Nacional, y por eso agradezco a la ciudadanía del Distrito Nacional que mayoritariamente nos eligió. Estoy consciente de que tengo una gran responsabilidad sobre mis manos. El pasado 5 de julio, lo que todo el mundo me decía cuando yo hice un recorrido por los diferentes recintos electorales era la expresión de: mira, acabo de votar por ti o voy a votar por ti, pero no me defraudes. Y tengo muy claro y muy presente ese deseo de tanta gente que me lo expresó el pasado 5 de julio. Esa máxima se repite en la calle a todos los nuevos congresistas y al nuevo gobierno: no me defraudes. Así despedimos a José Horacio Rodríguez, diputado electo por Alianza País. Va al Congreso y ahí esperamos entonces que pueda llevar a la práctica ese buen discurso. José Horacio, gracias. Vamos a una pausa.